Entonces, hermanos, vamos a seguir en esta noche hablando del tema que hemos empezado desde el principio o antesito del principio de la pandemia. Y seguimos, estamos en el estudio 21, entonces faltamos unos poquitos para terminar, pero vamos a pensar en esta noche en la venida del Señor Jesucristo y el juicio venidero. Entonces vamos a tocar hoy parte de la venida del Señor y en otra ocasión vamos a seguir con otra parte. Entonces vamos a orar de nuevo antes que iniciar. Padre, en esta noche, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos, o el hecho que podamos volver a reunirnos en esta noche, Padre, en el local, por primera vez después de unos 8 meses de no poder estar. Y Padre, gracias porque podamos seguir de esta manera. Gracias porque hemos podido seguir aún virtual, pero Padre, gracias porque podamos de nuevo estar unidos, aunque con unas restricciones, pero Padre, por lo menos estamos en esta noche. Queremos, Padre, encomendarnos a ti, pidiendo la dirección tuya en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, amén. Entonces, el último estudio, miramos sobre la comunión. Recuerda que hablamos de la comunión. Creemos que todo creyente verdadero debe reunirse con otros creyentes del mismo sentir, con el propósito de enseñar la palabra de Dios, la comunión, adoración, la cena del Señor, oración y evangelización, entre otros, ¿cierto? Entonces, esa fue la declaración que estudiamos en el último estudio. Miramos el ejemplo de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés en adelante, en el libro de Hechos, donde perseveraban en la comunión. Y la palabra comunión aquí es la palabra koinonia, que es una relación juntos, están juntos, como una unión. En inglés es caballeros en el mismo buque. Entonces me gusta ese significado, caballeros en el mismo buque, en alta mar, ¿cómo pueden escapar uno del otro? ¿Cierto? No se puede. Entonces, la palabra comunión es una palabra muy estrecha, una relación muy estrecha, reunidos, comunión. Pero la iglesia primitiva perseveraba en la comunión. Las palabras comunión e iglesia indican entre sí que estamos juntos, en compañía con otros, de integración. La idea de las dos palabras da este significado, ¿cierto? Entonces, en realidad, la manera que hemos reunido los últimos 8 meses no es el sentir bíblico, no es el sentir que la Escritura manda, pero por la situación hemos estado aquí como restringidos, ¿cierto? Pero la idea de la iglesia es estar reunidos. La iglesia reunía para estudiar la palabra de Dios, dice en Hechos capítulo 2,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aún si seguimos, dice que había una comunión porque todos tenían todo en común, ¿cierto? Entonces, y llegamos a Ananías y Zafira, donde ellos como dañaron todas las cosas, ¿cierto? Pero vemos que hay la interacción, la cena del Señor, oración, evangelismo, adoración, alabanza al Señor y aún disciplina. Estuvimos hablando con alguien estos días y nos dijo del hecho, primera vez que vino al local, tuvimos que disciplinar, llamar la atención a un hermano y para él, para algunas personas, ese es algo feo, ¿cierto? Y para nosotros también, pero para él dijo, no, eso es una muestra que toman la palabra de Dios en serio, ¿cierto? Entonces, y en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, la exhortación de congregarnos aún más, viendo que el día del Señor se acerca, ¿cierto? Entonces, el deseo nuestro debe ser de reunirnos, de estar reunidos como iglesia, ¿cierto? Porque vemos que la venida del Señor está cerca. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sabemos que la venida del Señor está cerca, está mucho más cerca que cuando Pablo escribió el escritor de Hebreos, y puede ser que fue Pablo, cierto, que la iglesia, que la venida del Señor está más cerca ahora que cuando fue escrito el libro de Hebreos. Entonces, hoy vamos a pensar en la venida de Cristo y el juicio venidero. La declaración que tenemos hoy es que creemos que el Señor Jesucristo volverá personalmente por su iglesia, incluyendo vivos y muertos. Entonces, el Señor Jesucristo, según lo que la Escritura nos dice, Él va a venir para llevar a su iglesia vivos y muertos. Y vamos a mirar en esta noche en Tito capítulo 2, la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 2 y versículo 13. Y para el contexto leemos desde el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, volvemos atrás, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y me llamó la atención, no lo leímos en Tito capítulo 2, pero dice Pablo al último versículo de capítulo 2, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, hablando de la venida del Señor, Pablo nos dice que debemos alentarnos unos a otros con esas palabras, que la venida del Señor está por llegar, que Él va a venir y va a resucitar a los muertos y los vivos. Una de las quejas de muchas personas es cómo es posible que hay una sola Biblia, pero hay tantas interpretaciones de ella y que cada grupo interpreta la Biblia a su manera y apoya sus enseñanzas sobre la misma. Hemos escuchado personas que han hecho la queja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que ustedes dicen esto y todos utilizan la Biblia y quién, ¿cierto? Escuchamos estas cosas. Tristemente tenemos que decir que es así, ¿cierto? Tristemente tenemos que decir que es así. Aún en el tema de la venida del Señor, hay por lo menos 4 diferentes posturas y encima de esto, diferentes posturas de los posturas. Es algo que es como una cosa, ¿cierto? Que uno puede pensar que por qué ¿cierto? No vale la pena pensar en ese tema. Pero es la verdad. Pero quiero en esta noche solamente mencionar brevemente, no voy a entrar en detalles de algunas de estas posturas sobre la venida del Señor y la que nosotros creemos aquí como iglesia. Hay amilenialismo. A significa no. ¿Cierto? Anormal. Una persona es anormal. ¿Cómo es? ¿Cierto? Falta una teja. ¿Cierto? Está corrido un poquito. ¿Cierto? Anormal. No es normal. Entonces, amilenio quiere decir que no hay milenio. No hay 1000 años del reino de Cristo. Los que tienen algo de conocimiento de la Biblia van a saber que la Biblia habla de 1000 años cuando el Señor Jesucristo va a venir a reinar sobre la tierra, donde Satanás va a estar atado y por esos 1000 años, ¿cierto? Y va a hacer paz en la tierra, y hemos escuchado todos de esos que vienen y tocan la puerta y nos hablan del niño jugando con el serpiente, con el león y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, hablando de los 1000 años. Otra postura es premilenialismo. Pre significa antes del milenio. Cristo viene antes del milenio, ¿cierto? Entonces, significa que el Señor Jesucristo va a venir antes del milenio y después de entra el milenio. Hay postmilenialismo.
Post significa después del milenio. Entonces, algunos enseñan que Cristo va a venir después del milenio y esa es la segunda venida del Señor allá. Hay otra que se llama preterismo y este es una enseñanza algo nuevo en últimos tiempos. Me imagino que siempre ha circulado en tiempos atrás, pero porque dice no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Pero esta creencia enseña que el Señor Jesucristo vino en el año 70 AD, 70 después de Cristo, y el mundo hoy día sigue mejorando. Entonces nosotros ya vivimos, no sé, en la eternidad o algo así, y el mundo va a seguir mejorando, la iglesia va a tomar control del mundo y por final la iglesia va a ser la fuerza predominante en la tierra. Entonces, eso es una de esas enseñanzas. Y lo rechazamos totalmente, ¿cierto? Porque vemos que hoy día el mundo en vez de mejorar, está empeorándose, ¿cierto? Premilenialismo post-tribulación. Entonces, recuerda que yo dije hay una postura y posturas sobre los posturas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ya está confuso. Pero premilenialismo post-tribulación. Cristo viene antes del milenio, pero después de la tribulación. Hemos escuchado de la tribulación, pero Cristo viene en un tiempo después de la tribulación y antes del milenio y se llama premilenialismo post-tribulación. Hay otro que es premilenialismo pre-tribulación. Cristo viene antes de la tribulación para su iglesia y después de la tribulación su segunda venida para gobernar sobre la tierra en el milenio. Ese es donde hay la confusión porque muchos creen que la segunda venida del Señor es cuando Él viene por la iglesia. En realidad, la segunda venida del Señor es después de la tribulación, pero la venida del Señor por su iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Es algo que ellos no sabían allá, pero es algo que aplica a la iglesia. Y esta en realidad es la postura que tenemos nosotros como iglesia. Premilenialismo mid-tribulación, que habla que Cristo viene en medio de la tribulación para su iglesia. Entonces sabemos que la tribulación es un periodo de tiempo de 7 años, 3 años y medio y otros de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Como dije, la postura que apoyamos como iglesia es premilenialismo pre-tribulación, ¿cierto? Entonces, creemos que el Señor Jesucristo viene por su iglesia antes de la tribulación. Que el Señor Jesucristo viene por su iglesia antes que el hombre del pecado se manifieste. En 2 Timoteo capítulo 2 nos habla del hombre del pecado y cuya manifestación introducirá la tribulación y gran tribulación de 7 años y enseguida la segunda venida del Señor y el milenio, reinado de 1000 años del Señor, al principio del cual los que siguieran a la bestia estarán echados directamente al lago de fuego, y los santos de la tribulación reinarán con Cristo en la tierra. Es interesante cuando nosotros miramos Mateo 24, 25,
muchas veces tomamos estos versículos relacionándolos con la iglesia. Quiero decir que estos versículos no tienen nada que ver con la iglesia. Tienen que ver con la nación de Israel y con el tiempo después de la tribulación. Cuando él habla de los dos en el molino, ¿cierto? Hay dos moliendo ahí en el molino, dos están en la cama y uno es llevado y la otra se queda. ¿Recuerdan esos versículos? Esas personas que se quedan son las personas que entran a vivir en el tiempo del milenio. Son los justos. Los que fueron llevados son llevados a juicio. Son llevados y echados al lago de fuego. ¿Cierto? No al contrario. Nosotros, uno está llevado. Entonces el Señor lo llevó. No, eso no es lo que está diciendo la porción. El que fue llevado a juicio. Y el que se quedó, él entra al milenio, el reino milenial de Cristo, para vivir sobre la tierra los 1000 años que Cristo juzga la tierra. Hay por lo menos 14 diferencias entre el rapto de la iglesia, lo que estamos hablando hoy, el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor después de la tribulación. Y uno de estos es muy importante. Leímos en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán ¿cómo? Primero. Y después, ¿quiénes? Los vivos. ¿Cierto? Los vivos. En la segunda venida del Señor, los vivos no resucitan. O no están llevados. Los justos pasan los vivos justos pasan a vivir al tiempo del milenio. Los que habían muerto, los justos que habían muerto en la tribulación, ellos sí resucitan en este tiempo. Y en Apocalipsis nos dice que vi un número grande de los que resucitaron, que no recibieron la marca de la bestia en la tribulación, que están en el cielo, ¿cierto? Entonces, pero en Tesalonicenses nos dice que los muertos resucitarán primero y después, ¿quiénes? Nosotros, los que estamos vivos en este momento, ¿cierto? El énfasis principal de este estudio no es tanto el tiempo, sino el hecho, ¿cierto? Entonces no voy a meterme tanto en el tiempo cuál es el tiempo, ¿cierto? Hemos hablado brevemente unas cositas, pero el hecho que el Señor Jesucristo viene. El Señor viene por su iglesia. En Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar para vosotros, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una de las grandes promesas del Señor, ¿cierto? El Señor Jesucristo viene. No sabemos cuándo, pero Él sí viene. En Hechos capítulo 1, del versículo 19, tenemos el día cuando el Señor Jesucristo asciende a su Padre de nuevo.
Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, mirando, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sencillamente estaban diciendo, como ustedes lo han visto subir, de esta misma manera Él va a volver de nuevo. ¿Cierto? En Hebreos capítulo 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, los que han creído en Él. Entonces el Señor, cuando regrese, Él no va a volver a salvar al hombre. Bueno, salvar en el sentido de ofrecer su vida en sacrificio para salvar al hombre. Esto fue hecho una vez y para siempre. Cuando Él regrese, Él va a venir para sacar, para salvar a los que en Él creen o que han creído en Él. Y terminando, miramos uno de los últimos versículos, el último capítulo de Apocalipsis. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor va a volver, pero va a tener en su mano ¿qué? Su galardón. ¿Cierto? Entonces, hermanos, necesitamos estar esperando la venida del Señor. Él viene. Creemos que Él viene. Y Él está, o nosotros debemos estar esperándole a Él. Que nosotros podamos tener siempre nuestros ojos puestos en Jesús, esperando aquel día, como hemos dicho muchas veces de hermano Alan, ¿cierto? Que tiene en su casa, tal vez hoy, un frase tan cortica, pero un frase un mensaje tan fuerte, ¿cierto? Tal vez hoy. Hermanos, vamos a orar.